recibe toda la gloria y toda la honra, Señor, esta mañana. Padre, yo te pido que la palabra que vamos a compartir pueda edificar, pueda consolidar, pueda alimentar a la iglesia, para que podamos crecer, Señor, y ser una iglesia espiritual, Padre, dejando las cuestiones infantiles y podamos avanzar hacia lo perfecto, renovando nuestra mente, Señor, a la mente de Cristo. Padre, tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Ayúdanos, Señor, a transformar nuestra mente, quitando nuestros ojos de las cosas del mundo y poniendo nuestros ojos en las cosas eternas. Ayúdanos, Señor. Padre, si alguno está enfermo, te pido que le sanes en el nombre de Cristo. Sánale, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que no haya ningún distractor. Padre, en el nombre de Jesús. Que no haya ninguna confusión, Señor, sino que haya un espíritu de revelación y de conocimiento en la palabra tuya, Dios, para que podamos crecer como una iglesia sólida, esta manada pequeña, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, sea en cada hogar, en cada lugar donde están recibiendo esta transmisión, edificando, Señor, y soplando vida a cada corazón, Señor, a cada alma, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor, amados, sean todos bienvenidos. Gloria al Señor, sean todos bienvenidos. Gracias por conectarse, a nuestros hermanos que están en Zoom y a nuestros hermanos que están en Facebook. Dios les bendiga. Gracias por conectarse. Vamos a continuar con el tema en en el siguiente tiempo de la conferencia que comenzamos a hablar específicamente la semana pasada con el tema de la doctrina de la salvación. Gloria al Señor. Y creo y considero que es un tema en extremo trascendente y en extremo importante, porque la doctrina de la salvación nos van a dar el propósito completo de la gracia de Dios. Cuando tú y yo, como hijos de Dios, podemos contemplar la salvación y podemos contemplar, creer y caminar en esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, vamos a comprender el propósito de Dios para nosotros, el propósito de la gracia de Dios, y podemos avanzar en el conocimiento de lo que Cristo hizo de una manera gloriosa por su iglesia. Gloria al Señor. El tema general es ¿soy salvo? Y esta es una pregunta que debería interesarnos a todos y que debería ser de una manera específica, algo que debería preocuparnos en alta manera, porque de esto depende nuestra eternidad. El hombre por naturaleza se enfoca en las cosas naturales, en las cosas del mundo, en las cosas que no trascienden por la temporalidad misma en la que vivimos, por lo efímero en lo que vivimos. Pero Dios quiere llevarnos en muchas maneras, no solamente a que puedas tener tus ojos y saber que Dios te va a bendecir en esta tierra, sino que tú puedas tener una visión mucho más grande y mucho más amplia respecto a la eternidad. Y esta pregunta debe de llegar hasta lo profundo de nuestros huesos. ¿Soy salvo? ¿De qué depende que sea salvo? Si yo te preguntara por qué eres salvo, o no a ti, porque hemos avanzado en la enseñanza de la doctrina, pero si le preguntáramos a algún cristiano por qué eres salvo, en su mayoría responderían porque recibí a Cristo en algún momento, porque hice mi confesión de fe en algún momento y a partir de ese momento soy salvo. Y yo quiero puntualizar esto, amado, y quiero que reflexionemos una vez más, y aunque lo repito constantemente, pero quiero que seamos muy pragmáticos en esto. La Biblia es muy clara y dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si decimos o creemos que somos salvos porque recibimos a Cristo, toma en cuenta, yo recibí, es una obra y una decisión personal, lo cual es totalmente equivocado. Porque hice mi confesión de fe,
Esa es una obra, es totalmente equivocado, porque la Biblia dice con claridad que no es por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, a lo largo de este estudio vamos a aprender por qué somos salvos, pero la respuesta correcta es porque eres salvo, porque Cristo tuvo misericordia de mí y murió por mí en la cruz del Calvario. Nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver, y esto va a resolver unas situaciones de conflicto en la iglesia o en la cristiandad respecto al problema dogmático que tienen muchos, a este error de doctrina que hemos dicho que es una situación satánica, pensar que la salvación se pierde. No solamente no es bíblica, no solamente no es bíblica, es antibíblica, contra la Biblia, y es satánica. ¿Por qué? Porque el diablo ha metido esta doctrina en muchas iglesias cristianas, poniendo en duda su seguridad de salvación. Y como mencionábamos el domingo pasado, el hecho de pensar que un cristiano nacido de nuevo, un cristiano que ha sido redimido con la sangre de Cristo, un cristiano que le han sido perdonados sus pecados y que éste puede ir al infierno, es decir, que Cristo falló. Con uno solo que se pierda, Cristo falló. Y hasta donde tú y yo creemos y nos alcanza la mente y nos alcanza la fe, sabemos que la obra de Cristo es perfecta, completa y total, y no hay ninguna falla en ella. La Biblia dice que al que predique otro evangelio sea anatema, y esto es, hermanos, aquel que predique un evangelio de obras, aquel que crea que es importante o trascendente las obras para alcanzar salvación, está totalmente perdido de la realidad bíblica, de la realidad de Dios. La salvación es única y exclusivamente de Dios, la Biblia nos enseña, y la salvación pertenece a Jehová. Mano, y la cristiandad que crea que la salvación se pierde, no son cristianos. No, sí lo son. Están bajo un error de doctrina, bajo un espíritu de confusión, pero esto no los hace dejar de ser salvos. Dios no les ha revelado, porque la salvación, amados, esto es una revelación. Lo que estamos compartiendo no es a un nivel mental, sino es a un nivel espiritual, para que tú tengas una revelación, porque aquel que no tiene la revelación, y en esto vamos a ser igualmente muy pragmáticos, muy claros, y como te lo he dicho, si en algún momento hay alguna duda, escríbela en el chat, y si creo pertinente, te doy uso de la voz, si no, a tu pregunta en el chat doy respuesta, aquí en el Zoom. Gloria al Señor, para que no haya dudas, porque una persona que no tenga la revelación correcta de Cristo, que no tenga la revelación correcta de la salvación, dirá, bueno, pastor, si no se pierde la salvación, entonces puedo hacer lo que yo quiera, puedo irme al mundo, puedo tomar, puedo fumar, puedo fornicar, puedo adulterar, puedo hacer esto, tal o cual cosa, y no pasa nada porque no se pierde la salvación. Aquel que tenga este pensamiento tiene un problema muy serio. Dos problemas muy serios. El primero, no entiende la revelación de la salvación. Y dos, posiblemente no es salvo. Porque no, ahora, amados, una persona que vive en pecado y se dice cristiana no puede perder lo que nunca obtuvo. Mucha gente puede decir, es que Dios me salvó, pero si sigue teniendo el mismo estilo de vida, la misma manera de vivir, los mismos pecados, los mismos conflictos, la pregunta esencial en el aire es, ¿de qué Dios te salvó si sigues viviendo igual? Es un engaño. Porque el cristianismo verdadero, hermanos, que nos enseña la Biblia en la iglesia primitiva, no es una religión. Jesús en ningún momento vino a establecer una religión. Jesús en el Calvario vino a establecer la relación o a restaurar la relación que se había perdido entre Dios y el hombre. Pero cuando el hombre metió sus dogmas, metió sus ideas, empezó a confundir el propósito esencial de la obra de la salvación. Aquel que es nacido de nuevo y que tiene el entendimiento de la salvación no entiende que la gracia es el cheque en blanco para hacer lo que queramos. No. Aquellos que comprendemos que la salvación es eterna y por revelación entendemos que ahora por convicción y decisión nos apartamos del pecado porque somos hijos de Dios, y ese es un fruto de la salvación. Pero bueno, vamos a explicar más adelante un poquito al respecto.
Entonces somos salvos por lo que Cristo hizo en el Calvario, no por nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora, Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y en qué momento se perdió? Lo platicamos en Edén, ¿verdad? Aunque estaba planificado por Dios, el hombre se perdió con el primer Adán, pero cuando vino el segundo Adán, fue restituido la relación que se había perdido. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y platicábamos que en este texto de Hebreos 2:3 hay un griego hay dos palabras griegas que mencionamos, que es expeuxometa, que significa huir, escapar del peligro o ponerse a salvo, y también está la palabra griega sotería, que significa salvación, salud, liberación, traer seguridad. Gloria al Señor. Entonces, podemos hablar que este texto, al hablar de la gran salvación, estamos hablando de algo que Dios diseñó y llevó a cabo de una manera perfecta, que a Dios no se le pasó nada, que Dios incluyó en esta gran salvación todos los aspectos que tiene que ver con tu vida. Esta es la gran salvación. A Dios no se le escapó nada. Por eso, como veremos, Dios trajo una obra perfecta, una salvación completa para sus hijos. Gloria al Señor. Y hablamos que esta obra completa tiene que ver con las tres áreas del ser: espíritu, alma y cuerpo. Porque Dios ha traído una salvación triple para una creación triple. Cuando hablamos de nuestro espíritu, estamos hablando en pasado y estamos hablando de justificación. Cuando hablamos de alma, estamos hablando en presente y estamos hablando de santificación. Cuando estamos hablando del cuerpo, estamos hablando en futuro y estamos hablando de glorificación. Aleluya. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estoy yendo muy rápido porque esto ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces la palabra parte el espíritu, parte el alma y parte las coyunturas. Hablábamos de los tuétanos porque en los tuétanos, en el centro del hueso, en la médula, donde nace la sangre, y la Biblia nos enseña que es donde la sangre es la vida. Gloria al Señor. Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo de Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Gloria a Dios. Y platicábamos la semana pasada qué es justificación, ¿verdad? Y mencionábamos que justificación es un término legal que declara la inocencia de una persona que ha sido juzgada. Justificación es para nuestro espíritu. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Denme un segundito, por favor. Gloria al Señor. Denme un segundo. Y es muy importante que nosotros, amados, podamos tener en claro lo que es justificación. Y escúchame, justificación es un asunto resuelto. Y es en pasado, porque la obra de Cristo en el Calvario trajo una solución a la relación con Dios. Dame un segundo, por favor. Mira, quiero que veas un cuadro. Gloria al Señor. Es muy importante que lo compartimos. Gloria al Señor. Aquí está. Las verdades de la salvación. Hablamos que son, vamos a ver 7 áreas, que son las 7 obras o las 7 fases de la obra del Calvario. Justificación tiene que ver con nuestro espíritu, santificación tiene que ver con nuestra alma y glorificación tiene que ver con nuestro cuerpo. Y esto tiene que quedarnos completamente claro para poder comprender la gran salvación que tenemos. La salvación para nuestro espíritu es justificación y siempre será en pasado. Es un asunto legal resuelto. Y este es tan resuelto, amados,
que hablamos que en nuestro espíritu nosotros somos perfectos, no en nuestra alma y no en nuestro cuerpo, sino en nuestro espíritu, porque la Biblia nos enseña, como bien vimos la semana pasada, que el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Es decir, tú y yo estamos unidos a Cristo. Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y fuera de mí nada podéis hacer. Considera esto, estamos unidos a Cristo, nosotros somos Cristo, tú eres Cristo. Anteriormente se decía, son pequeños Cristos. No eres un pequeño Cristo, eres un Cristo completo. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Sí, se ve un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, tenemos... Bueno, para que puedan anotarlo. Gloria al Señor en estas tres áreas. Las 7 fases de la obra del Calvario. Espíritu es justificación, para nuestra alma es santificación y para nuestro cuerpo es glorificación. Aleluya. Entonces, cuando hablamos de espíritu, amados, es una situación resuelta. Es una situación que ya tuvo solución. Es decir, la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y tú puedes decirme, pastor, pero ¿cómo es posible que tú me hables de que soy salvo si yo soy bien malo y soy un pecador y hago esto? Bueno, eso ya lo sabemos. Eso ya sabemos que todos somos pecadores, que todos hemos ido continuamente el mal. Eso ya lo sabemos, ese punto no está discusión. Sino cuando hablamos de que el asunto es resuelto, es de que el castigo que era sobre nosotros, Cristo lo llevó. La ira de Dios que era sobre nosotros a causa del pecado cayó sobre Cristo en el Calvario. Por eso hablamos que justificación es un asunto resuelto. Gloria al Señor, porque al haber sido juzgado Cristo, Él nos ha dado la absolución de la culpa y la declaración de justicia. Gloria a Cristo. Fuimos justificados por la fe y recibimos paz para con Dios por medio de Él. Y si recordamos, amados, somos salvos por la fe de Cristo. ¿Recuerdas esto? Somos salvos por la fe de Cristo. Entonces, cuando hablamos de justificación, gloria al Señor, que justificación, gloria al Señor, bueno, gloria al Señor. Ya entiendes que es un asunto resuelto y que es un término legal bíblico que declara inocente a una persona que ha sido juzgada, y que en el Calvario Dios nos atribuyó la justicia de Cristo. Nota esto que es glorioso. Dios nos atribuyó la justicia de Cristo. Por eso sabemos que en el Calvario no solamente Dios, no solamente Cristo tomó nuestro lugar, sino en el Calvario Cristo nos dio su lugar delante del Padre. Y en esto debemos de tener toda seguridad. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Entonces, justificación es un asunto legal resuelto que ha sido dictaminado, tiene la sentencia del Padre como juez y ya fuimos justificados y no podemos ser condenados por nadie. Gloria al Señor. Recordemos que fuimos a la Biblia y dice, ¿quién condenará a los hijos de Dios? Gloria al Señor. En el juicio, y hablamos en este aspecto, hay 4 participantes. El juez, que es Dios, el abogado defensor, que nunca ha perdido un caso, Cristo, el fiscal, ¿verdad? Acusador, el ministerio público, es el diablo, y el acusado somos nosotros. Y cuando el fiscal presenta las pruebas que acreditan la culpabilidad, es decir, los hechos de pecado, Cristo, nuestro abogado, interviene y sabemos que no existen más, porque el acta de decretos, dice el apóstol Pablo con plena claridad y precisión, el acta de decretos que nos era contraria, ¿recuerdas? Fue clavada en la cruz del Calvario. Aleluya.
Amados, la marca de agua de una iglesia nuevotestamentaria verdadera, no de una iglesia que tijerea la doctrina, porque hay muchas por ahí que tijerean la doctrina, toman pedacitos y lo que les conviene o lo que les gusta, y esto no es así. Pablo Roberto nos decía que la doctrina es como un mapa que se necesita enseñar en pleno, completo, en toda la complejidad de la doctrina. Pero cuando comprendemos, amado, esta tan grande salvación, no habrá día, hora, minuto, que no volteemos al cielo para darle gracias a Dios de lo que Él hizo por nosotros. Justificación es un asunto resuelto. Justificación es un asunto que nos ha dado la absolución por la fe de Cristo, no por nuestra fe. No somos salvos por nuestra fe, somos salvos por la fe de Cristo. Bueno, y podemos ver, gloria al Señor, Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Romanos 4:5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aleluya, gloria al Señor. 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y hablamos, porque más adelante en ese mismo capítulo, Juan dice que el que diga que no peca, hace mentiroso a Dios y se engaña a sí mismo. ¿Hay contradicción en la Biblia? No. Este texto está hablando de nuestro espíritu. En nuestro espíritu ya no podemos pecar, pero en nuestro cuerpo y nuestra alma seguimos pecando. Gloria al Señor. Nos salvó, dice Tito 3:5-7, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gloria al Señor. Bueno, si hay dudas respecto a justificación, pueden exponerlas en el chat y en algún momento vamos respondiéndolas. Igual al final, igual que la semana pasada, estaremos resolviendo las preguntas aquí en Zoom. Gloria al Señor. Bueno, vamos al tema de hoy. La segunda fase de la salvación. Justificaciones para el Espíritu. Ahora hablaremos de lo que es santificación para nuestra alma. Recordemos, justificación, y gloria al Señor. Vamos a abrir aquí la pizarra para que quede más claro, para que puedan anotarlo. Siempre que hablemos de justificación, estaremos hablando en pasado y estaremos hablando de nuestro espíritu, y siempre estaremos hablando de que es un asunto resuelto. ¿Ok? Gloria al Señor. Ahora vamos a lo que es santificación. Y esto tiene que ver en presente, va a ser un presente continuo, y esto tiene que ver con nuestra alma. Y vamos a hablar que esto es un proceso. ¿Ok? Justificación tiene que ver con pasado, en nuestro espíritu, y es un asunto resuelto. Santificación tiene que ver con nuestro presente, en nuestra alma, y es un proceso. En nuestra alma no somos perfectos, en nuestra alma somos perfectibles. En nuestra alma no somos perfectos, en nuestra alma somos perfectibles. Gloria a Cristo. Vamos adelante. Ahora, en esta misma imagen que es santificación, santificación, amados, significa ser separados para Dios. Si tú y yo recordamos, el Señor santificó objetos como el tabernáculo, los muebles, sustancias como el aceite y el incienso, días como el sábado y las fiestas solemnes, y personas como los levitas y los sacerdotes. Ahora,
Un aspecto muy importante en esto, amado, que en santificación, es una confusión que se ha dado, que es muy común esta confusión. Han confundido el ser santos con ser impecables. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es ser santo y otra cosa es ser impecable. Santo es apartado para Dios, pero no hay un solo versículo que nos hable que tú y yo somos impecables, porque estamos en un proceso. Gloria al Señor. Ahora, pero son, como mencionamos, dos cosas totalmente diferentes. Aleluya. Dios es santo y Dios es impecable, porque es perfecto. En cambio, el hombre, y hablando en especie, el hombre, la mujer hablando en género, el hombre al recibir a Cristo es santo, porque se ha convertido en propiedad de Dios. Somos santos porque nos hemos convertido en propiedad de Dios. Hemos sido apartados para Dios, y como mencionamos el ejemplo del niño y el barquito, somos doblemente del Señor porque Él nos hizo y Él nos compró. Aleluya. Pero no somos impecables, porque nos encontramos al inicio de un camino lleno de cambios llamado santificación, cuya meta, amado, cuya meta es llegar a ser semejantes a Cristo. La meta en santificación, el propósito de santificación es que tú y yo podamos ser semejantes a Cristo. Y vamos a puntualizar, cuando alguien recibe a Cristo como su Salvador personal, es declarado santo mediante el perdón de sus pecados. La justificación lo hizo santo porque lo separó para Dios. Sin embargo, hay muchas cosas que no cambiaron instantáneamente, las cuales irán transformándose mediante el proceso de santificación. Es decir, Dios nos declaró santos al justificarnos y nos está haciendo corresponder a esta declaración mediante santificación, transformándonos en la medida que nos sometemos a Él cada día, hasta lograr que nos parezcamos más y más al modelo de Cristo. Justificación es en pasado una obra resuelta que tiene que ver únicamente con Cristo, con lo que Él hizo. Somos salvos por la fe de Cristo. Pero cuando entramos en salvación, nosotros crecemos en santificación a medida que nos sometemos a la palabra. Sí, así, sometidos, no sujetados, no, sometidos a la palabra. Cuando tú y yo obedecemos la palabra, cuando seguimos los mandamientos, cuando seguimos las instrucciones, cuando oramos, ayunamos, leemos la palabra, caminamos en obediencia, estamos sujetando nuestra carne y por consiguiente estamos creciendo en santificación. Pero si una persona no se sujeta a Cristo, no se sujeta a la palabra y vive en una total rebeldía, no ha crecido en santificación. Y es un bebé espiritual. Posiblemente sea salvo, pero es un bebé espiritual. La Biblia dice que algunos se conforman con el gozo de la salvación, pero no crecen, pero no son cristianos vencedores, amados. Aquel cristiano que no se sujeta a la palabra, que no crece en santificación, se va a quedar en el rapto. Y esto es en extremo peligroso. Porque el cristiano que no crece en santificación, el cristiano que no crucifica su carne, el cristiano que se conforma con el gozo de la salvación, tendrá que pasar por el primer periodo de la tribulación, los primeros 3 años y medio, donde habrá una grande persecución por la iglesia, donde habrá una grande persecución por los nacidos de nuevo. Y entonces, en esos 3 años y medio, en el tiempo que sobreviva, si es que sobrevive y no le es cortada la cabeza y llega el segundo rapto, que serán solamente muy pocos, ahí va a crecer en el proceso de santificación, porque se tiene que cumplir la palabra. Ahora, evidentemente, tú podrías decir, pastor, ¿y qué es más conveniente? Bueno, pues definitivamente en este tiempo es más conveniente que tú y yo podamos crecer en santificación, que podamos sujetarnos a la palabra. Démonos cuenta, amados, somos salvos, siempre salvos. Pero eso no es la manga ancha para pecar, sino al contrario, es la gracia, el poder que nos habilita para sujetarnos a Dios y abandonar el pecado. Claro, todos hemos pecado, todos nos hemos equivocado, todos hemos tropezado. Pero es entonces cuando tenemos que levantarnos y confiar en Dios
pedir el perdón de nuestros pecados, buscar la reconciliación, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que cuando pecamos, el Espíritu Santo se contrista porque es una persona, pero no dice que se va. Hay una falsa enseñanza entre los pentecostales que dicen que cuando el cristiano peca, el Espíritu Santo se va, y eso es mentira, no hay fundamento bíblico. La Biblia dice que el Espíritu Santo se contrista, y la Biblia dice que el Espíritu Santo estará con nosotros todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, es importante que la iglesia asuma su responsabilidad en madurez, obedezca la palabra, crezca en santificación, para que de esta manera nos apartemos del pecado y cumplamos con los requisitos de la iglesia vencedora que se va en el rapto, y de esta manera seas libre de pasar la tribulación. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, santificación, amados, es un proceso de purificación mediante la impartición progresiva de la naturaleza santa de Dios. Es decir, el proceso de santificación no es esfuerzo propio, porque nos vamos a cansar. El proceso de santificación no tiene que ver con tus fuerzas, no tiene que ver con tu capacidad, no tiene que ver con tus ganas, con tu ánimo, con tu dedicación a apartarte del pecado. No, porque nos vamos a cansar. Y pongo el ejemplo: una persona que es alcohólica va y jura y deja de tomar un año, pero está contando los días cuando sea el momento de que se acabe su juramento, si es que lo cumple, pero cuando se acaba el juramento, ese día o el día siguiente, toma todo lo que no tomó en el año. Eso es esfuerzo propio. Gente que está luchando en sus fuerzas para dejar ciertos hábitos, dejar ciertos pecados, y se cansa y vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer. ¿Y por qué vuelve a caer? Porque lo está haciendo en esfuerzo propio. Pero cuando tú y yo buscamos al Señor, y a través de la sujeción de la carne, a través del Espíritu Santo, es impartida la naturaleza de Cristo en nosotros, entonces el proceso de santificación se hace en reposo, en el fluir de Dios, y no en esfuerzo propio, y se provocan cambios permanentes, no cambios temporales. Cuando la impartición, o sea, el Espíritu Santo imparte sobre nosotros, sobre nuestra alma, la naturaleza de Cristo. Nuestro espíritu está Cristo, ya somos uno. Pero en nuestra alma, el Espíritu Santo está impartiendo día a día la naturaleza de Cristo, para que nuestro comportamiento, para que nuestra mente, para que nuestro corazón esté sujeto a Cristo Jesús. Aleluya, por eso es que es un proceso. Y esta impartición de la naturaleza cristiana, de la naturaleza de Cristo, tiene que ver con nuestro caminar diario como cristianos. Es comparada con el crecimiento de una planta que es cultivada hasta que dé mucho fruto. Vamos a Romanos, por favor. Estos primeros versículos no están en la pantalla. Voy a pedir al hermano Julio si me apoya. Romanos, capítulo 6, versículo 22 y 23. Gloria a Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 22 y 23. Aleluya. Sí, hermano. Bendiciones. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Amén, aleluya. ¿Te das cuenta, amado? Nota, y este texto lo vamos a explicar más adelante, porque habla de una cosa maravillosa, es que hemos sido librados del pecado. Más adelante vamos a ver que hemos sido libres de la paga, aleluya, del pecado, de la consecuencia del pecado, y seremos libres de la presencia del pecado. Gloria al Señor, pero más adelante lo vamos a ver. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, ya el pecado ya no tiene poder sobre de ti.
Ahora nosotros a través de la justificación y del proceso de santificación dejamos de ser máquinas de hacer pecado. Por eso yo te decía, cuando una persona dice, bueno, no se pierde la salvación, morir al mundo, nunca fue salvo. No es hijo de Dios, que no se engañe. Necesita tener un encuentro con Jesús y nacer de nuevo. O cuando la persona dice, soy salvo y soy hijo de Dios, pero su vida sigue siendo igual. El lenguaje sigue siendo igual, su testimonio sigue siendo igual, su corazón sigue siendo igual. ¿De qué lo salvó? ¿De qué cambió? Es una mentira que sea salvo. Gloria al Señor. Ahora, una vez que el Señor nos ha librado del pecado, tenemos un fruto. Si tú plantas un durazno, va a dar durazno, un árbol de durazno, ¿verdad? Si tú plantas maíz, va a dar maíz, no puede dar otra cosa. Ahora que Cristo está en nosotros y el Espíritu Santo está siendo impartido en nuestra naturaleza humana, aleluya, el fruto es la santificación para el fin de la vida eterna. Porque ahora, si notas, no está hablando de salvación, sino cuando habla del fin de la vida eterna, está hablando de nuestra posición en la eternidad, porque en la eternidad no todos vamos a estar en el mismo lugar. Por ejemplificar algo, será una especie como de aristocracia, ¿verdad? Habrá quienes tenemos el anhelo, el gozo, que veremos a Jesús, pero habrá quien no lo vea. No estará en el infierno, pero no verá a Jesús, no estará en la cercanía con Jesús. ¿Quién estará en la cercanía con Jesús? La esposa del Cordero. Aleluya. ¿Quién no estará en la cercanía con Jesús? Los invitados a las bodas. Aleluya. No estarán en el infierno, son salvos, pero no estarán en la cercanía con Jesús. ¿Verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Aleluya, lo sabemos, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo cargó. Aleluya. Ahora, esto, amados, es un llamado a seguir un camino de limpieza, evitando la inmundicia. Cristo nos invita a apartarnos del pecado. Si en algún momento hemos pecado, perdóname, Señor. Ir al Calvario, arrodillarnos y pedir el perdón de nuestros pecados y apartarnos de ese camino de inmundicia. Vamos, por favor, voy a pedir a la hermana Araceli, Primera de Tesalonicenses, gloria a Cristo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 7. Aleluya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 7. Buenos días, hermanos bendecidos. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Primera de Tesalonicenses, hermano. 4:3. ¿Sí? Sí, perdón, sí. Es que yo tengo la versión antigua, perdón, sí, continúa. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Amén, amén, amén. Aleluya. ¿A qué te llamó Dios? ¿Al pecado? ¿A qué te llamó Dios? ¿A que sea la manga ancha para pecar? No, aquí está claro. Dios nos llamó a santificación, ¿verdad? Y nos da varios consejos el apóstol Pablo. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y en esto quiero ser muy claro. Se te fue el sonido, pastor. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí. Denme un segundito. Ok, gloria al Señor. La voluntad de Dios, amados, es una buena, agradable y perfecta. No hay una voluntad perfecta y una voluntad permisiva. Lo hemos hablado en otro tiempo, ¿no? Eso no creemos nosotros porque no es bíblico.
Los que enseñan esto se basan en David y Saúl, que David era la voluntad perfecta y Saúl era la voluntad permisiva. Pero si nosotros entendemos que no fueron en el mismo tiempo, no puede coincidir, es algo ilógico, es algo aberrante, ofende la inteligencia que Dios nos ha dado. Hay una sola voluntad. El apóstol Pablo dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, alguien puede decir, pastor, ¿será voluntad de Dios que yo me santifique? Claro, la Biblia dice, es voluntad de Dios que tú te santifiques. Esta es la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo, porque la voluntad de Dios es para vuestra santificación, para que os apartéis de fornicación. Y no solamente fornicación es física, sino espiritual. Gloria al Señor. Ahora, voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, respecto a la sanidad. A veces los cristianos quieren ser muy espirituales y terminan siendo espiritualoides, que solamente denostan la falta de conocimiento de la palabra. Miren, mucha gente a veces, constantemente, casi todos los días, personas me llaman para orar por sanidad, por la evidencia y los testimonios y el don. Y cuando oramos, Señor, te pido que le sanes en el nombre de Cristo Jesús. La oración conforme Dios nos guíe. Terminan al final algunas personas diciéndome, pastor, pero ya oró, pero si Dios no lo sana y no es voluntad de Dios, escúchame esto, y no es voluntad de Dios sanarlo, escúchame esto, y no es voluntad de Dios sanarlo, nosotros recibimos la voluntad de Dios y no nos aferramos a nada, sino que se haga lo que Dios quiera. Aleluya, que se haga lo que Dios quiera, así como se decía en la iglesia católica, en la iglesia tradicional, que así como se haga lo que Dios quiera. Bueno, eso puede sonar para algunos muy espiritual, pero eso es ignorancia de la palabra. Yo te pregunto, ¿será voluntad de Dios sanar? ¡Claro! O más específica, ¿será voluntad de Dios sanar a los hijos de Dios que han sido enfermos? ¡Claro que es su voluntad! ¡Claro! Pastor, ¿cómo? Sí, porque la Biblia dice en Isaías 53, Isaías 54, por su llaga hemos sido curados. No dice, por su llaga hemos sido curados y vemos si es voluntad de Dios sanarlos. No, por su llaga hemos sido curados. Dios nos dio un pacto del Calvario, un beneficio del Calvario que es sanidad divina, gloria al Señor, y este pacto lo recibimos en fe. Lo recibimos en fe. Ahora, pastor, entonces, ¿por qué mucha gente que oramos no sana? Eso lo dejamos a Dios. Nosotros no cuestionamos a Dios. El cristiano no tiene la facultad de cuestionar a Dios. El cristiano maduro no cuestiona a Dios. El cristiano maduro le cree a Dios. Porque sabe que todo lo que Dios hace es bueno. Por eso no cuestionamos. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello, Dios? ¿Y por qué esto? Porque todo lo que Dios hace es bueno. Así de sencillo. Nos aferramos a las promesas de Dios de sanidad. Entonces quitémonos esos pensamientos de que será voluntad de Dios que yo sane, es voluntad de Dios que tú sanes. Será voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando el esposo es inconverso, será voluntad de Dios que el esposo se convierta. Claro que es voluntad de Dios, porque la Biblia dice, serás salvo tú y tu casa. ¿Será voluntad de Dios que mis hijos se conviertan? Claro, porque la Biblia dice, serás salvo tú y tu casa. Es voluntad de Dios que tus hijos sean salvos, que tu esposo sea salvo, que tu esposa sea salva. Eso es voluntad de Dios. Es que, hermano, quizá Dios no quiera. Quítate ese pensamiento de esclavo. Dios quiere. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho? Porque Dios tiene su tiempo y está tratando con nosotros. Aleluya. Dios pudo haber llevado perfectamente al pueblo de Israel saliendo de Egipto. Perfectamente pudo haberlos llevado en 40 días a la tierra prometida, pero no estaban listos. O sea, no estaban listos, que cuando Moisés se va al monte y regresa ya habían levantado un becerro de oro. Por eso es santificación, amado, para tratar con nuestro corazón y quitar toda esa inmundicia. Ahora, Dios, por sus promesas, ofrece a cada uno de nosotros como creyentes sus recursos todopoderosos para huir de la contaminación de la carne y del espíritu y perfeccionar
la santificación en el temor del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a la Biblia, por favor, 2 Corintios 7:1. Yo voy a pedirle al pastor Luis Eduardo si nos puede apoyar, por favor. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Gloria a Cristo. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Aleluya. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Perdón, sí es cosa mía. Ya iba a empezar igual que la otra vez. Bueno, ¿por qué no contesta? Ya le iba a mandar un mensaje. A ver, Yadira, pon orden. No, pero no, es cosa mía. Ahí está, listo. Gracias, pastor. Y que va conmigo para que me entienda. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Entonces nota, el temor de Dios no nos lleva a condenación. El temor de Dios nos lleva a santificación, a alejarnos de toda inmundicia, alejarnos de todo pecado. Gloria al Señor. Muchas gracias, hermano Luis Eduardo. Ahora, queda claro entonces, hermano, santificación es totalmente diferente a justificación. Mientras que esta se da en una posición, la santificación te va a someter o nos va a someter a un proceso para aprender a caminar en justicia. Es el desarrollo del justificado hacia la madurez espiritual para dar el fruto de justicia que Dios. La vida del justo, es decir, el que ha sido justificado, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aleluya. Vamos a la Biblia para ver esto. Proverbios 4:18, hermana Yadira, por favor. Proverbios 4:18. Bendecidos, buenos días. Buenos días, hermano. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Gloria a Dios. El Señor, veamos esto. Más la senda, es decir, más el camino del justo. ¿Quién es el justo? El que ha sido justificado, nosotros, la iglesia, los nacidos de nuevo. Es como la luz de la aurora. Imagínate una parábola que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo es ese día que el día es perfecto? Y aquí podemos ir inmediatamente a la Biblia, donde el apóstol Pablo nos dice, y llegaremos a la estatura del varón perfecto. El día es perfecto cuando Cristo viene, en el rapto, no en su segunda venida. Recordemos muy rápido que la iglesia no espera la segunda venida de Cristo, la iglesia espera el rapto, ¿verdad? Y ese es el día perfecto, porque en ese momento nos graduamos. Aleluya, nos graduamos. Y cuando somos arrebatados, llegamos a la estatura del varón perfecto. Mientras estamos en esta vida, la senda del justo va en aumento, porque vamos creciendo en santificación. Aleluya. Hasta que el día es perfecto, cuando aparece el sol de justicia, que es Cristo, para arrebatarnos e irnos con Él. Y que sabemos que esto está pronto a suceder, ¿verdad? En estos días nos dimos cuenta que un grupo estamos confirmando que sea veraz, porque hay un conflicto muy fuerte ahorita en que un grupo de ortodoxos aparentemente quiere nombrar un Mesías, ¿verdad? Pero ya salieron los opositores que es mentira, otros dicen que es verdad, pero tenemos que tener nuestros ojos bien claros para determinar que no sea un distractor del radar profético, pero sabemos que Cristo viene, que este día está a punto de suceder. Gloria a Cristo. Ahora, este es el proceso de edificación, amados, o crecimiento del creyente hasta alcanzar la estatura del varón perfecto.
es dejar de ser niños fluctuantes para ser cristianos maduros y estables. El proceso de santificación nos lleva a ser cristianos maduros y cristianos estables. Cristianos maduros y cristianos estables. Aleluya. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 13 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 16. Voy a pedir a la hermana Yolanda si nos apoya, por favor. Efesios, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 16. Aleluya. Buenos días, bendiciones. Bendiciones, hermana. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Muchas gracias, hermana Yolanda. Notemos pues, hermano. Este versículo 13 comienza diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿A qué unidad se refiere y a qué fe? ¿Cuándo la iglesia va a alcanzar madurez y estabilidad? No sé si la alcancemos en esta tierra, perdón, corrijo, porque todos serán en esta tierra, en esta era o después de que Cristo venga. La unidad de la fe no habla de la creencia de cada persona. En el original, a lo que se refiere es que lleguemos a la unidad de la fe doctrinal. Cuando la iglesia en el mundo alcanzará la madurez, la iglesia en el mundo alcanzará la madurez y la estabilidad cuando haya una unidad de fe doctrinal, es decir, cuando la iglesia en el cuerpo de Cristo conozca y reciba la doctrina de orden divino. Cuando la iglesia de Cristo reciba, crea y viva la doctrina de orden divino, entonces alcanzará madurez y estabilidad. Ahora, hay hermanos en el mundo, amados, que Dios ha revelado la doctrina de orden divino. Y a lo mejor no le llaman orden divino. Dios les dio otro nombre, pero son los mismos principios. Mira, Mauro Roberto, por ahí de los 70s, 80s, Dios le habla y le dice que vaya a Francia, y va a Francia, y está en cierta ciudad en Francia, y Dios le dice, voltea, no recuerdo específicamente a qué punto cardinal, pero supongamos que Dios dijo, vamos a voltear al poniente, y Dios le habla a Mauro Roberto y le dice, en esa ciudad yo edificaré la primera iglesia de orden divino en Francia. Y Dios le señaló a Mauro Roberto una ciudad que se llama Alsace, Francia. No sé si lo pronuncie bien, ¿verdad? Está Karen por ahí que nos diga si lo pronuncie bien o cómo se pronuncia. Y en esa iglesia Dios lleva a Mauro Roberto a que conociera a la iglesia en Alsace. Y
cuando predica el hermano Roberto, predica los 7 pactos del Calvario, le dicen, hermano Roberto, usted tiene que conocer al hermano Maurice Ribolá, porque el hermano Maurice Ribolá enseña los 7 beneficios del Calvario. El hermano Roberto los llamó, muchas gracias, Karen, muchas gracias, sí, está bien dicho, les llamó los 7 pactos del Calvario, y el hermano Maurice Ribolá le llamó los 7 beneficios del Calvario. Y podemos encontrar prácticamente la misma revelación de la doctrina, con su variante en algunas cosas. Por ejemplo, los 5 sentidos del espíritu, y en algunos detalles que ya veremos más adelante. El hermano Maurice es nuestro apóstol, ¿verdad? Gloria al Señor. El hermano Roberto falleció ya en el 2001, está ya con Cristo. El hermano Maurice, gracias a Cristo, todavía está con nosotros. Pero al hermano Maurice, la última vez que lo vimos hace 2 años en la convención, con nuestro hermano, con nuestro apóstol Ricardo Vivas, nos comentaba esto, que Dios le había dicho que fuera a Madagascar y a la Patagonia, porque en Madagascar y en la Patagonia había unos varones que Dios les había revelado la doctrina de orden divino. Fíjense nada más qué glorioso. Gracias, hermano. Gracias, querencita preciosa. Qué maravilloso, hermano. Dios a estos varones les había revelado la doctrina de orden divino. Pero igualmente no, a lo mejor no le llamaban orden divino. Ahora conocimos un pastor aquí en San Francisco del Rincón, aquí cerquita, que se creó cierta, tanta, y vamos a un término humano, ¿no? Una sinergia impresionante por nuestro pensamiento respecto al cambio que anhelamos en nuestro país, que comenzó hace más de 2 años, un cambio verdadero en nuestro país, y eso nos fortaleció nuestro pensamiento político, social, si tú quieres. Pero cuando empezamos a hablar de doctrina, empecé a sorprenderme porque él empezó a comentarme lo que el apóstol de ellos les enseñaba y nos decía esto, es que cada área del ser tiene un cerebro que va ahí dando dirección, el espíritu, el alma y el cuerpo. Bueno, para empezar a hablar de Trinidad, del ser trino, es muy complicado que la cristiandad lo podamos hablar con libertad. 2, el hermano Roberto enseñó que cada área del ser tiene un corazón que dirige, ¿te das cuenta? Y cuando nos empezó a enseñar algo, yo le decía a Melissa, mira, esto tiene que ver con los 12 fundamentos de la iglesia. Mira, esto tiene que ver con los 7 anhelos del alma. Mira, esto tiene que ver con los 7 pactos, con los 7 beneficios del Calvario. Mira, esto tiene que ver, o sea, Dios revelando, amado, la verdadera doctrina en la que tú y yo estamos, en la que, bendito sea Dios, Dios nos ha establecido en la doctrina de orden divino. Dios revelándola a diferentes varones alrededor del mundo, a diferentes iglesias. Entonces, cuando vemos este versículo, llegaremos a la unidad de la fe doctrinal. Doctrinal. Gloria al Señor. Claro, al principio, en los años 30 y 40, había mucha oposición, todavía en los 50 mucha oposición a las doctrinas de orden divino, ¿verdad? Al hermano Roberto le llamaban el legalista más grande de la gracia. El hermano Roberto no veía televisión. El hermano Roberto enseñó respecto a la Navidad que no había que celebrarla, pero hablaba de seguridad de salvación, por eso lo llamaban el legalista más grande de la gracia. Pero había oposición, claro que tenía que haber oposición, porque esto iba a dar a luz el fortalecimiento, la edificación, la consolidación, el crecimiento, la madurez, la estabilidad de la iglesia de Cristo. Y esta doctrina que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado por gracia, hace que la iglesia dé como fruto madurez y estabilidad. Bendito sea el Señor por la enseñanza que tenemos, porque es la buena, la que forma a la iglesia verdadera, la que forma a la iglesia verdadera por la que Cristo viene. Pues sí, pastor, ¿y por qué no somos mucho más? Bueno, eso es cuestión de Dios. 1, 2. La Biblia es muy clara y dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. Manada pequeña. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos adelante. Dice,
del conocimiento del Hijo de Dios, nota conocimiento, tiene que ver con doctrina, a un varón perfecto a la medida de la edad de plenitud de Cristo, y esto sucederá cuando seamos raptados. Gloria al Señor. Pero mientras estemos en esta tierra, que ya no seamos niños fluctuantes a través de la doctrina, de la enseñanza de la fe doctrinal, porque tú sabes que hay 4 tipos de fe, gloria al Señor, y una de ellas, de esas 4 tipos de fe, es la fe doctrinal, gloria al Señor, hasta que todos lleguemos, que ya no seamos niños fluctuantes, cambiantes, ¿verdad? Bipolares, y llevados por doquier por todo viento de dogma, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, saber es Cristo. Cuando tú y yo caminamos en verdad y tenemos la doctrina verdadera, la doctrina de orden divino, cuando conocemos y vamos aprendiendo en las 7 doctrinas leche, en las 7 doctrinas carne, dejamos de ser fluctuantes, dejamos de ser inestables y comenzamos a enfocarnos en la verdad. Y podemos escuchar, identificar, ¿no? Cuando una persona habla incorrectamente. Y cuando una persona habla incorrectamente, no significa necesariamente que sea apóstata, ni que sea falso cristiano. No, sencillamente es humano y se equivoca. O cuando hablamos de la salvación, bueno, sencillamente no le ha sido revelado, ¿verdad? No le ha sido revelado. En la actualidad, créeme, hermano, yo ya no discuto con nadie respecto a la salvación, porque a mí se me hace en lo particular absurdo, sin sentido, que un cristiano pelee por irse al infierno. Y esa es la posición de una persona que dice ser cristiana, que enseña que la salvación se pierde. Está peleando por irse al infierno. Así de absurdo es, así de sin sentido, así de ilógico. Aleluya. No peleamos, vamos adelante, vamos a la perfección. Por ejemplo, el año pasado hablé muy poco respecto a las fiestas paganas de la Navidad. Vamos adelante, a la perfección. Vamos a las profundidades de la doctrina de Cristo, amados. ¿Por qué es tan importante estar siendo edificados en estos temas? Porque la Biblia nos enseña que bajo la influencia del espíritu del anticristo, si fuese posible, engañará a los escogidos. ¿Y cómo puede ser engañado un escogido? A través del error de doctrina. Recuerda que hay 4 errores. El error de doctrina, el error de camino, y el error de vida. A través de la falsa enseñanza, el cristiano puede ser confundido. ¿Por qué? Porque no tiene su simiente sólida. ¿Cuál es el principio elemental? Claro. Si la Biblia lo dice, lo creo. Si la Biblia no lo dice, sencillamente no lo creo. Así, hermano. Hoy tan de moda en la doctrina de la prosperidad, declarar, decretar, confesar. Declaramos que esto, confesamos que esto, decretamos que esto. La Biblia no lo habla. El único texto que habla de confesar es el que confesare con su boca que Jesús es el Señor. Es todo. Y creyere. Por eso la iglesia cristiana no declara, porque la iglesia cristiana no quiere manipular a Dios, así como absurdo o se escuche. La declaración quiere manipular a Dios, ordenándole a Dios que Él haga lo que yo quiero. No, la iglesia verdadera, la iglesia neotestamentaria, la iglesia cristiana, se sujeta a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Tenemos reposo en ella. Reposo para entender la voluntad de Dios. Paz para entender la voluntad de Dios y reposo para movernos en ella. Por eso no declaramos, no decretamos, porque no es bíblico, no hay fundamento bíblico. Imagínense el apóstol Pablo declarando, decretando, es absurdo, sin sentido. Gloria al Señor. Pero bueno, vamos adelante para concluir. De la santificación, esto es muy importante, amados. De la santificación depende nuestra herencia, nuestros galardones, nuestras recompensas, y no de la justificación. Justificación nos ha dado una posición de hijos, pero santificación nos va a hablar de nuestra herencia,
de los galardones, de la recompensa. ¿Recuerda los galardones? Son 15 cosas que se juzgará, que la Biblia nos enseña muy claro. 7 que se hablan en las 7 cartas del apóstol Juan a las iglesias en Asia Menor, y en las 15 cartas paulinas, cada carta nos habla respecto a un galardón. Ahora, vamos a la parte final del día de hoy. La justificación nos da el derecho de entrada al reino de Dios. Justificación en nuestro espíritu nos da el derecho de entrada al reino de Dios. La santificación nos permite tener herencia en Cristo. La santificación nos permite tener herencia en Cristo, al llevarnos a disfrutar de lo que hay dentro de la salvación. El que no vive en santificación no puede disfrutar de la salvación tan grande. Aleluya. Dios nos quiere llenos de frutos de justicia que le glorifiquen. Vamos a Filipenses 1, por favor. Filipenses capítulo 1, versículos 6 al 11 dice: estando confiado de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo, y esto ruego, que vuestro amor abunde aún más. Y más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por Jesucristo, a gloria y loor de Dios. Amén, amén y amén. Nota, voy a abrir aquí pantalla. Nota esto. Conforme a este versículo que acabamos de leer, el que comenzó, esto nos habla de justificación. Pero el versículo no queda ahí, ¿estás de acuerdo? Dice: el que comenzó la justificación, la buena obra en nosotros, está perfeccionándonos. Y esto tiene que ver con santificación. ¿Notas con claridad cómo el apóstol Pablo nos lo dice? El que comenzó, y ahí es justificación, la buena obra en nosotros está perfeccionándonos continuamente, santificación hasta aquel día. Aleluya. El creyente recibe así la libertad para elegir, ya no entre lo bueno y lo malo, amados. O sea, gracia, santificación no nos da la libertad para elegir entre lo bueno y lo malo, sino gracia nos da más bien entre lo bueno y lo mejor, para dar mayor alabanza y gloria a Dios. Aleluya. En Hebreos capítulo 10, amados, hay un pasaje muy controversial. El tema es santificación, es decir, el proceso por el cual se deja la niñez para ir a la madurez y se heredan cada vez mayores bendiciones. Aleluya, miren. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Vamos a ver algunos pasajes muy rápido para concluir. Gloria al Señor. Juan 17:17. Voy a pedirle al hermano Martínez Andrés si lo puede leer, por favor. Aquí está la pantalla, sí está la pantalla. Juan 17:17, hermano Martínez Andrés. Sí, buenos días. Bendecidos, santificados en tus verdades, tu palabra es verdad. Amén. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué nos santifica?
la palabra. Gloria al Señor. Hechos 26, 18. Voy a pedir al hermano Arturo Padilla si nos puede hacer el favor de leerlo, por favor. Sí, amén. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aleluya. Muchas gracias, hermano. Noten, santificación tiene que ver con herencia. Justificación, han sido abiertos nuestros ojos para que ahora en este tiempo, amados, nos convirtamos de la luz, de las tinieblas a la luz. Y nota esto, de la potestad de Satanás a Dios. Antes de venir a Cristo, antes de ser justificados, Satanás tenía potestad sobre nosotros. Pero una vez que hemos venido a Cristo, hemos sido libres, libertados de la potestad del diablo. Ya el diablo no tiene más poder sobre nosotros, porque ha sido vencido y ha sido derrotado en el Calvario. Gloria a Cristo. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, el diablo. El diablo, su poder es recordarte tu pasado. Tú recuérdale su futuro, el lago de fuego. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a Romanos, capítulo 15, versículo 16. Hermana Almadelia, ¿lo puede leer, por favor? ¿Está ahí? ¿Está ahí en la pantalla? Buenos días, bendecidos, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Muchas gracias, hermana Almadelia. Noten esto, la santificación es una ofrenda agradable, pero ¿por qué viene la santificación por el Espíritu Santo? ¿Por qué por el Espíritu Santo? Como mencionamos, porque es la impartición de Cristo en nosotros. ¿Por qué nos apartamos del pecado? Porque es la impartición de la naturaleza de Cristo que nos lleva a apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad. Y si en algún momento hemos pecado, arrepentirnos inmediatamente y dar giro a nuestra vida y no volver a caer en el mismo pecado. Pedirle a Dios la llenura del Espíritu Santo para no caer en el mismo pecado. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Hermana Mona, por favor. Sí, pastor. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino con mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aleluya. Amados, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor, no porque se pierda, porque no se pierde, jamás perderemos la salvación, sino porque tenemos una salvación tan grande. ¿Cómo la descuidaremos si tenemos una salvación tan grande? Gloria al Señor. ¿Cómo no valoraremos lo que Dios hace por nosotros? Ahora nota, porque Dios es el que pone en vosotros el querer como el hacer. Santificación. Gloria al Señor. Bueno, hasta aquí. La próxima semana vamos a ver la tercera fase de la salvación, que es glorificación, ¿verdad? Va a ser un poquito más rápido, glorificación es más cortito. Gloria al Señor, para continuar con la enseñanza de la salvación. Gloria al Señor. Vamos a orar, amados. Gloria a Cristo, vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu bondad, te doy gracias por tu misericordia, Señor. Padre, yo te pido, Dios, en esta mañana, aún de domingo, Señor, que esta enseñanza pueda llegar hasta lo más profundo del corazón de mis hermanos. Que esta enseñanza, Señor, pueda llegar a lo más profundo de su alma, de su espíritu. Y cada uno de ellos, Señor, pueda estar cimentados en verdad. Padre, que puedan ser edificados en las maneras correctas. Padre, en el nombre de Jesús,
Que cada uno de ellos, Señor, pueda tener la certeza de que es hijo de Dios. Y que si es hijo, siempre hijo. Padre, en el nombre de Cristo. Padre, yo te pido que toda confusión sea quitada de su mente, de su corazón. Y su corazón se abra a la verdad. Y podamos decir, yo lo único que sé, o yo solo sé, como decía la canción que escuchamos, que soy hijo de Dios, que tú eres mi Padre, Dios, y yo soy tu hijo. Padre, que haya una certeza y una confianza en cada uno de nosotros. Padre, por favor, te pido que en cada uno, Señor, de mis hermanos que están conectados en Zoom, de mis hermanos que están conectados en Facebook, puedan tener la revelación de que son hijos, de que somos hijos de Dios, y de que una vez hijos, siempre hijos. Yo sé que hay mucha confusión, Señor, en el mundo cristiano, donde la mayoría predica que la salvación se pierde. Yo te pido que nos guardes en verdad y guardes a la iglesia nuevo testamentaria, Señor, del error de doctrina, y podamos permanecer caminando en las verdades de orden divino, en las verdades de tu palabra, porque sabemos, Señor, que el apóstol Pablo predicó la doctrina de orden divino. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Gloria a Cristo. Voy a comentar algo y después vamos a las preguntas si las hay. Les recuerdo que es muy importante que como iglesia, como familia Vida, sigamos participando, ¿verdad?, en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. La Biblia dice en Malaquías que es una instrucción de Dios traer los diezmos al alfolí, y hay alimento en la casa del Señor. El cristiano maduro y estable, amados, no duda en diezmar, no duda en ofrendar generosamente, porque es un cristiano maduro y estable, porque sabe que Dios bendice al dador alegre, porque sabe que Dios bendice al que obedece la palabra, porque sabe y está convencido que cuando tú y yo traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Jehová mismo, nuestro Dios, reprende por nosotros al devorador. Aleluya. Entonces yo te invito encarecidamente que puedas ser fiel a Dios en tus ofrendas y tus diezmos, que puedas ser fiel a Dios siendo honesto y transparente delante de Dios, apartando la 10ª parte de lo que Dios te ha bendecido, apartando la 10ª parte de lo que Dios te ha provisto para el servicio de la iglesia. Pasando un par de semanas más, quizás la primera semana o segunda semana de mayo, si las condiciones están adecuadas respecto a la pandemia, estaremos reaperturando el comedor infantil en La Laborcita, y será el primer acto oficial de reapertura como iglesia, el desayunador con los niños, y avanzando estaremos ya planeando la reapertura. Si las condiciones están dadas, ¿verdad? Gracias a Dios ya hermanos y hermanas de la tercera edad ya se vacunaron, algunas de ellas ya tienen su segunda vacuna. Gloria al Señor, que esto es victoria, ¿verdad? Esto es victoria. Entonces, para estar retomándolo. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que hacer, hermanos. Hay muchas cosas que tenemos que operar, pero es necesario que tú y yo también tengamos la revelación del dar, la revelación de la generosidad. Tú vas a decir, pastor, pero no estamos reuniendo. Bueno, la Biblia no dice que obedezcas a Dios cuando nos reunamos presencialmente, pero la iglesia no se ha cerrado, no hemos dejado de predicar un solo día, no hemos dejado de predicar un solo domingo, ¿va? Hay gente que no es atenta y me dice, pastor, ¿cerró la iglesia? No, jamás, la iglesia no se ha cerrado, jamás. La iglesia sigue, permanece, y hoy más que nunca estamos en el modelo bíblico, en la predicación en las casas, pero seguimos operando. Entonces, tú eres el instrumento de Dios para que la iglesia no entre en crisis, para que la iglesia continúe en su operación activa. Así que te animo
a que puedas traer tus diezmos y tus ofrendas, puedes depositarlos, o los que están en otras ciudades lo depositan, ¿verdad? Los que estamos aquí en León, bueno, lo puedes depositar, o bien puedes entregarlo personalmente conmigo, con mi esposa, que somos los que administramos única y exclusivamente, mi esposa y yo, las finanzas de la iglesia. Gloria al Señor. Entonces te animo a que podamos permanecer y podamos traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos delante de Dios, sabiendo que Él recompensará y bendecirá sobreabundantemente. Aleluya. Levanta tus manos, por favor, ahí donde estás. Por favor, levanta tus manos. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti, tenga de ti misericordia. Bendigo tu salida y bendigo tu entrada. Bendigo la obra de tus manos, que todo lo que hagas te salga bien y todo lo que toques prospere. Te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, que se nombra Cristo Jesús. Que hayas paz, que hayas gracia de Dios. Que veas a Dios obrar en todo lo que hagas. Y que Dios honre tu fe, que Dios honre tu fidelidad, que Dios honre tu lealtad, proveyéndote al 100%, proveyéndote en todo lo que te haga falta y sorprendiéndote con milagros financieros. Te bendigo con salud, te bendigo con paz, te bendigo con abundancia, te bendigo con prosperidad, te bendigo con cielos abiertos. Dios honrando su palabra en tu obediencia. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Despedimos a nuestros hermanos de Facebook. La gracia de Dios con ustedes y nos vemos pronto. Les mando un fuerte abrazo. Bendecidos. Gloria al Señor, amados. Gloria a Cristo. Quisiera preguntar si hay alguien que tenga alguna duda. Aleluya. Listo. Si alguien tiene alguna duda, gloria al Señor, puede externarla respecto al tema, claro. Bueno, pueden escribirlo en el chat. Gloria al Señor.